Los niños pueden pasar a su clase. Mire esos niños, hermanos. Míreles a esos niños amados, tan bellos. Gozosos van a su clase. Que Dios bendiga la vida de cada niño que está en esta iglesia y de los que no pueden venir también. Gracias a Dios por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Hay llamados que no podemos ignorar si deseamos alcanzar la vida eterna. Dios llama a su pueblo a un alto estándar de santidad en cada parte de nuestras vidas. El 16 de abril de 1974, en Texas City, ocurrió una violenta explosión y esta fue considerada como la más grande que se ha producido, aparte de las explosiones atómicas que se han efectuado. 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de Texas City fue inundada de desechos en llamas que destruyeron casi instantáneamente una fábrica de productos químicos, valorada en 19 millones de dólares y produjo cientos de incendios. Hubo 551 muertos, 3,000 heridos de gravedad y una pérdida de 50 millones de dólares por los daños producidos en los edificios. Todos estos perjuicios fueron causados por la desobediencia de un marinero, de uno, que fumó su cigarrillo y arrojó la colilla a un lugar inflamable. Se encendieron pequeñas llamas, estas se extendieron a los depósitos de municiones y luego vino lo peor, la explosión, una catástrofe. Todo por la desobediencia de un hombre. Fumó en el lugar que estaba prohibido fumar. La desobediencia mata. Y se desarrolla cuando la voz de Dios es ignorada. Los oídos de los incrédulos desean escuchar la voz de Dios. No. Desean escuchar la prosperidad, bienestar, placer, alcanzar sueños, metas, voces que dicen lo que pueden hacer, lo que pueden obtener, que les dicen, lo que quieres, si te propones, puede ser tuyo. Pero se ignora el mandato de Dios de amar al prójimo, porque abunda el egoísmo, la codicia es el alimento que reciben los recién nacidos. La avaricia no se detiene, tiene hambre y quiere más, más y más. Y la vileza es exaltada en los seres humanos, dice la palabra de Dios. El problema fatal es que estas personas olvidan que nada trajeron y nada se van a llevar. ¿Y sabe por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Y como Él es el dueño y Señor de todo, como el apóstol Pablo se los dijo a los romanos, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Todas las cosas. Y Él, como el Señor y dueño, ha dado normas, ha dado estatutos para vivir en esta tierra. Y el hombre está llamado a obedecer a Dios, aunque no sea de su agrado. El que cumple, el que obedece, es bendecido
Y el que desobedece recibe su castigo. Y no le culpe a su esposa ni a su esposo. Es su desobediencia. Desobedece, recibe su castigo, y del juicio de Dios nadie se escapa. El pueblo de Dios ignoró su llamado y desobedeció. Y el pueblo de Dios continúa ignorando el llamado de Dios y continúa desobedeciendo. El libro de Levítico con mucha claridad nos muestra lo que Dios demanda de su pueblo. Recordemos esos principios fundamentales para poder acercarse a Dios. Primero, se necesitaban ofrendas y sacrificios para acercarse a Dios. Además, se necesitaban sacerdotes santos que pudieran presentar estos sacrificios a Dios para acercarse a Dios. Luego, necesitaban purificación de los sacerdotes y del pueblo para acercarse a Dios. Y este libro es específico con los detalles que Dios estipula para su pueblo. ¿Cuál era el mayor propósito? ¿Cuál es? En este tiempo, el propósito, separar a su pueblo para que fueran santos y pudieran reflejar la santidad en todo lo que ellos hicieran. Los animales para los sacrificios debían ser puros, perfectos, sin defectos. Las demandas eran similares para los sacerdotes: perfección, pureza y santidad. ¿Por qué? Por todo apuntaba a Jesús, quien define la santidad y quien nos hace santos. ¿Cuáles fueron las reglas establecidas por Dios para presentar las ofrendas? En Levítico capítulo 22, versículo 17 al 33, nos dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: si alguno de ustedes, sea israelita o extranjero, residente en Israel, presenta un holocausto al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado, vacuno, ovino o cabrío. No presenten ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará. Si alguien, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, le presenta al Señor ganado vacuno u ovino como sacrificio de comunión para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberá presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. No ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos lastimados, magullados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así para ofrecerlos como alimento de Dios de ustedes. No se les aceptará porque son deformes y tienen defectos. El Señor le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre durante 7 días. Del octavo día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Deberá comerse ese mismo día sin dejar nada para el siguiente. Yo soy el Señor. Obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Y los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Bendita es la palabra de nuestro Señor. Sacrificios indignos. Título de este mensaje. Primer punto: características de sacrificios inaceptables.
En este capítulo 22, versículo 17 al 33, presenta una lista de las características que convierten a los animales en indignos para Dios. Ya vimos cómo un defecto físico era un impedimento para ejercer la labor sacerdotal. Ahora vemos defectos similares en los animales y por esta razón no podían ser sacrificados como ofrendas para Dios. Porque Dios es el creador, Él es el dueño de todo lo que existe en el universo y Dios exige lo mejor y lo primero. ¿Y por qué razón? Porque todo proviene de Dios, todo le pertenece a Dios y Él espera que sus hijos sigan su ejemplo. Piense en lo que Dios le ha dado a usted. Le voy a ayudar. Porque es salvo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que dar Dios para que usted sea salvo? Piense. Dice el versículo 20, no presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Dios decide qué ofrendas, sacrificios son agradables. Una vez más, Dios decide. Los defectos mencionados en el versículo 19 al 24, muy parecidos a los de los sacerdotes, dice el 21. Para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberán presentarle al Señor como ofrenda por fuego. Animales, ¿cuáles son? Los ciegos. El Señor no los acepta. Ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos, ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. No ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos, lastimados, magullados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así para ofrecerlos como alimento del Dios de ustedes. No se les aceptará. Escuche lo que dice el Señor. No se les aceptará. ¿Por qué? Porque son deformes y tienen defectos. Una vez más, el rechazo de las ofrendas, porque son indignas delante de su presencia, delante de su santidad, su pureza y su perfección. La idea es que el pueblo debía presentar a Dios lo mejor de su rebaño, lo mejor de sus cosechas. Hay ofrendas que no son del agrado de Dios, porque Él decide cómo tienen que ser las ofrendas. Génesis 4:3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Estaba molesto y andaba con su cabeza abajo. Tu pueblo debía obedecer desde el comienzo las demandas de Dios, no profanar su nombre. Lo sacó de Egipto con un propósito y la única manera de cumplirlo era mantenerse en obediencia, aceptando ser diferentes. ¿Cómo les ve el mundo, hermano, a los cristianos? Como marcianos. De verdad. ¿Qué otra palabra le puedo decir? Como extraterrestres, porque no son de esta tierra. Hay algo en ti, eres tan distinto, extraño, raro. De esa manera, el mundo ve a los cristianos. Y el Señor los sacó de Egipto para que fueran diferentes, para que fueran santos. En el capítulo 20, versículo 22, dice, cumplan todos mis estatutos y leyes, obedézcanlas.
para que no los vomite la tierra donde los llevo a vivir, no vivan según las costumbres de las naciones, que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Los sacrificios que se llevaban a cabo debían ser perfectos, perfectos para que Dios los acepte, para que fueran de su agrado. Esto, hermanos, no quiere decir que los adoradores o los que presentaban los sacrificios estaban haciéndole un favor a Dios al ofrecer lo mejor. El favor lo estaban recibiendo ellos de parte de Dios al ser aceptos con sus ofrendas para su expiación. Por lo tanto, la calidad de la ofrenda las determinaba Dios, no el adorador. Dios, no el ofrendador. Dios. Ay, hermano, yo le doy a Dios lo que yo quiero. Ay, a mí qué me importa, pues. Me dice un rabino, yo le doy todo a Dios. Verídico, hermanos. Un hombre de más de 80 años en ese tiempo, yo le doy todo a Dios. ¿Sabes lo que hago? Ustedes ofrendan, ¿verdad? Cristianos, sí. Ustedes diezman, sí, claro que sí. Aquí estamos y de esta manera podemos mantener la iglesia, las necesidades. Yo y tú, yo también, yo le doy todo. ¿Saben lo que hago? Y sí, yo cojo toda mi plata, un hombre muy rico, millonario, de más de 80 años, yo cojo mi plata y se la echo al cielo y digo, Señor, coge, todo es tuyo. Lo que Él coge es para Él y lo que cae todo es mío. Parece chiste, ¿verdad, hermanos? Espero que usted no haga eso. Diga, Señor, coge, aquí está mi salario, lo que tú agarres es tuyo, el resto es mío. Hermano, yo ya le ofrendé al Señor, yo le digo. Verídico, hermanos. Pero no es de esa manera que Dios espera sus ofrendas, sus sacrificios. Él decide cómo deben ser las ofrendas. Él las determina, no el adorador, no el rabino, no el creyente, no el pastor, Dios. Había otras características que convertían a estos sacrificios en inaceptables. Era la edad del animal, como leímos. Deberían tener más de 7 días de nacidos y tampoco podían ser sacrificados el animal, la madre junto con la cría. Si las personas no presentaban las ofrendas, no cumplían con las demandas de Dios. Y esto daba evidencia que no conocían la perfección absoluta de Dios. Aquellos que dicen, yo le doy a Dios lo que yo tengo y lo que quiero, hoy le doy, y no, no, ¿para qué? Hoy no tengo, hoy tengo que irme a comer, imagínate que le voy a dar. No, no conocen la verdad absoluta, la perfección de Dios. Lamentablemente, todavía no lo han conocido. En este capítulo de Levíticos, podemos ver un tipo de código de buenas prácticas para los sacerdotes. Recordemos, ¿quiénes son sacerdotes? Los que están frente, no, el Señor nos llama a todo creyente. Entonces, estamos haciendo una referencia para todos. Buenas prácticas, quienes debían obedecer y ser ejemplo para otros creyentes. ¿Ejemplo en qué? En palabra, ejemplo en conducta, en amor, en fe y pureza. Santidad, pureza. ¿Cómo está tu boca? ¿Cómo está tu hablar? Que yo toda la vida he sido así. Pero si naciste de nuevo, eres criatura nueva. Dios cambia hasta nuestra manera de hablar. Pureza, ejemplo en pureza. Y el servicio debía ser desinteresado. No podemos presentarnos como los ejecutivos con sed y hambre de poder, de gobierno, sino como modelos de la gracia redentora. Eso es lo que estamos llamados a ser modelos de esa gracia redentora de nuestro Señor Jesús. Debemos mostrar humildad, reconocer esa grandeza de Dios a pecadores indignos que no se merecen más que una condena eterna en el infierno, han sido rescatados para tener una vida nueva. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no reflejar esa conducta de amor, de humildad por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros?
Las acciones hablan más que las palabras. Nuestra conducta habla más de lo que nosotros decimos y compartimos. Es el reflejo de lo que está en nuestros corazones. Pero muchas veces nos podemos llenar la boca llamándoles tercos, insensatos, desobedientes, todo este pueblo de Dios. ¿Y por qué actuaron de tal manera si Dios estaba hablándoles todo el tiempo con ellos? Pero ¿por qué tan necios? ¿Por qué tan insensatos? La pregunta debería ser, ¿y por qué yo sigo siendo tan necio, tan insensato, tan desobediente? ¿Por qué yo actúo así? Yo que tengo la palabra, yo que tengo la verdad, yo que conozco las consecuencias de la desobediencia, del pecado, yo que sé, conozco de la justicia de Dios, que Él no pasa por alto el pecado. Pero aún así tomamos el tiempo para juzgar a aquellos pecadores por esa astilla que está en su ojo y la viga le tiene aquí así que no puede ni mirar. Pero está empeñado en mirar el pecado de su prójimo. Nos preocupamos más por el pecado del prójimo que confesar nuestros propios pecados. Vemos las ofrendas del prójimo y nos olvidamos de revisar nuestras ofrendas y ver si están en conformidad con las demandas de Dios. Pregunta, ¿tiene una ofrenda, un sacrificio para Dios? ¿Usted ha preparado esa ofrenda para Dios? ¿La prepara cada mañana para el Señor? ¿Hay ofrendas que usted desea presentarle hoy al Señor? Y si no llega nada a su mente y no tiene nada que ofrecerle, permítame recordarle las palabras del salmista David, Salmo 51:16. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Bendito el Señor, bendita su palabra. Que en primer lugar sean nuestros corazones quebrantados, arrepentidos, para entrar en su presencia. Nos lleva al segundo punto, el cumplimiento perfecto. Vemos principios relevantes para todos los líderes cristianos y para todo creyente, para los líderes que agradan a Dios, aquellos que le dan a Dios el primer lugar sobre todas las cosas, incluyendo sus beneficios personales. Dios está sobre sus sentimientos, está sobre sus finanzas, sobre sus deseos, sus metas, todo, sobre todo. Y todo es todo. Y anhelan más santidad. Cuidan su cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y lo cuidan porque han recibido la sabiduría de Dios. Rechazan la mediocridad. Cumplen sus deberes con excelencia. Enseñan a otros cuáles son los sacrificios que le agradan a Dios. El deseo por santidad y servir a Dios de manera aceptable no debería estar solamente en los líderes, debería estar en todo creyente. Un deseo de santidad, un deseo de servicio, de un servicio aceptable a Dios. Porque hay agradecimiento en los corazones. Porque vivimos en un nuevo pacto por la gracia de Dios. Porque tenemos un sumo sacerdote que está en el cielo. Y ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Y solo Él pudo presentar un sacrificio perfecto para el perdón de pecados. Porque Él es santo, Él es puro, Él es sin mancha.
Y cuando estuvo en esta tierra, su vida estaba consagrada al Padre. Y él, Jesús, llevó a cabo sus obligaciones con excelencia. Con excelencia, hermanos. Él se dio completo, sin ninguna reserva, con un propósito, para que un día pueda presentarse a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino santa e inmaculada. Dijo un puritano: Dios mío, para mí el cielo es complacerte y ser lo que quieres que sea. Ojalá fueras santo como tú eres santo, puro como Cristo es puro, perfecto como tu espíritu es perfecto. Ay de mí, que soy un pecador que aflige a este bendito Dios, infinito en bondad y gracia. En ocasiones siento que podría soportar cualquier sufrimiento, pero ¿cómo puedo deshonrar a este Dios glorioso? ¿Qué haré para glorificar y adorar al mejor de los seres? Desearía consagrar mi alma y mi cuerpo a su servicio sin límites y para siempre. Desearía entregarme a Él de tal forma que jamás volvería a intentar ser dueño de mí mismo o tuviera deseos ni sentimientos que no estén perfectamente en consonancia con su voluntad y su amor. Fin de la cita. Además de eso, Jesús mostró que los estándares más altos no siempre representaban la mayor santidad. Satanás se deleita en poner gente en lugares prominentes de liderazgo religioso. Si usted no lo cree, piense en Judas o piense en los sumos sacerdotes que condenaron a muerte a Jesús, los sumos sacerdotes, al Mesías, el Salvador y Redentor. Estos capítulos 21, 22 no pretenden enseñar que los sacerdotes son los más santos o deben ser los más santos. Dios dio su ley para crear mayor sensibilidad a la santidad y a la corrupción. Y esos mandatos deben llevar a todo creyente a la sumisión humilde, en obediencia a su palabra. Dios nunca dijo que estas ceremonias los haría más justos o más santos. Todos estos rituales que estamos mirando, estudiando, eran simbólicos. ¿Para qué? Para enseñar la verdad que Dios es santo y que está separado de lo impuro, del pecado, y quiere que su pueblo sea santo como Él. Esa separación de toda contaminación, de todo defecto en los animales para las ceremonias era simbólico, para recordarles la separación que debían tener, separación del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado contamina. Les dice en el versículo 31, obedezcan mis mandamientos y póngalos por obra. Obedezcan, les dice el Señor. ¿Obedezcan qué? Mis mandamientos, pónganlos por obra. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo. Yo soy el Señor. Les dice, reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Los fariseos no entendieron, los religiosos, los sacerdotes no entendieron este principio, que la corrección ceremonial no constituía la santidad. Las leyes de Levítico eran símbolos. Hay mucha gente que hoy todavía no entiende
entiende ni acepta las demandas de santidad. Apártate del pecado, porque contamina. Apártate de la inmundicia, porque contamina. No peques, arrepiéntanse. La gente no entiende, pero sí entienden si es que alguien coge una gota de agua sucia de un lavadero, le pone en la copa de agua y le dice, tómate esta agua. Claro que no la va a beber porque sabe que está contaminada y va a rechazar, va a decir, no, 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 tómate tú. ¿Cómo que me tomé yo? Pero está limpia, no se ve nada. No se ve, pero está contaminada. Pero lo rechazas. No puedes aceptarlo porque está contaminado. De la misma manera, Dios no acepta contaminación. Dios quiere un pueblo santo, separado del pecado, porque el pecado contamina. Es un pecado chiquito, hermano. Solamente le dije a mi hija, dile que no estoy aquí. El típico, ¿no? Y clásico. Dile que no estoy aquí, es que estoy tan ocupada. Mi mami dice que no está aquí, señora. Ay, mi hijita, gracias. Porque los niños hablan la verdad. Pero ¿quién quedó mal? Usted. Un ¿cómo lo dicen? Un pecado ligero, qué sé yo, cómo lo dice el mundo. El pecado es pecado para Dios y eso contamina tu alma. Y el Señor no tolera el pecado. Quiere un pueblo santo. Y les enseña con estas leyes que hay diferencia entre lo limpio, lo impuro, lo santo, lo profano, lo bueno, lo malo. Reconocer esas diferencias, porque usted no se va a tomar el agua, ¿verdad? Va a decir, no, 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 pastor, por favor, yo sé, yo veo, yo reconozco. Pero aprenda a reconocer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y no lo recibe, no lo acepte. Ese era el propósito, enseñarles que puedan reconocer y reconocer esas diferencias. Importante, es el principio de la santidad. Reconocer esas diferencias entre lo santo y lo profano es el principio de la santidad. Reconocer que la contaminación va a destruir su alma. Levítico define la santidad en formas concretas, visibles, pero a medida que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento sigue desarrollándose, Dios enseña algo importante, que no está tan interesado en estas ceremonias externas como en la realidad interna. Su interés está en la condición de nuestros corazones, en ese comportamiento justo de amar a Dios y al prójimo. Y Jesús lo enseñó constantemente, esa prioridad de la condición de nuestros corazones, que son la fuente del pecado. Dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿De dónde? Del corazón. ¿Cuál era el problema? Que el pueblo no era perfectamente santo, ni siquiera lo suficiente santo para entrar en la presencia de Dios. Somos pecadores, santos por la santidad de Cristo, santos porque estamos separados para Dios por la justicia de Cristo, pero somos pecadores, hermanos. Sin embargo, el amor infinito de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios cubre todos nuestros pecados. Y Él no solamente eso, Él mismo ha provisto un camino a la santidad. Él mismo nos ha dado ese sacrificio perfecto para el perdón de un pecado, no de todos, los anteriores, los presentes y los futuros. Los que pasaron, pasaron, ya Dios perdonó. Los que hoy cometiste, Dios ya perdonó, y los que lo vas a cometer, Dios ya los perdonó. No quiere decir que vaya, el pastor dijo que Dios perdona, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. No, 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 hermano, no se trata de eso. Cuidado, no malinterprete. Jesús
es el justo y el que justifica. Él es ese cumplimiento perfecto delante del Padre. Y Él nos da esa entrada directa para poder reconciliarnos todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Y para que podamos obtener vida abundante y eterna. Agustín de Hipona dijo: nada en el camino de la verdadera santidad se puede lograr sin la gracia. Repito, nada en el camino de la verdadera santidad se puede lograr sin la gracia. En la cruz, la sangre de Jesús fue derramada para que nosotros, que estamos aquí presentes, pudiéramos recibir esa gracia abundante para nuestra salvación. No olvidemos que por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Por la desobediencia de un marinero, por ignorar las prohibiciones, murieron miles de personas. Por un cigarrillo causó una catástrofe. Vamos a obedecer los mandatos de Dios. Vamos a obedecer sus estatutos. Vamos a poner atención a lo que Dios demanda de nosotros. Él demanda de nosotros y nos da la dirección, la instrucción, cómo debemos caminar y actuar, qué debemos ofrendar, cómo debemos presentarnos al Señor. Es Él. Vamos a ser obedientes. Hoy usted puede recibir esa salvación. Hoy, en este instante, por la gracia de Dios. Y no intente, ninguno de ustedes, no lo intenten, expiar sus propios pecados. No lo intente con su orgullo, no lo intente presentando sacrificios indignos a Dios. No lo intente con su propia justicia, porque yo sé cómo voy a arreglar este asunto. Soy yo. No, usted no es nada, hermano. Usted no va a expiar sus pecados. No use su justicia, porque Dios lo va a rechazar. Porque Dios ha dado un solo camino y ese es Jesucristo, su Hijo. Una sola verdad y esa está en Jesús. Un solo sacrificio perfecto y ese es Jesús. ¿Qué vamos a hacer? A creer, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntanse. Esa fue la predicación de Juan el Bautista, lo primero, ¿no? Precursor, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse, preparando el camino para que llegue Jesús. Vamos a arrepentirnos para que poder esperar el regreso de nuestro Redentor. Arrepiéntanse. Hoy es el día. Hoy le puedo decir al Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, haz de mí un siervo para tu gloria. Señor, recibe este cuerpo como ese sacrificio, Padre. Recíbelo como ese sacrificio vivo, santo y agradable para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén. Aplicaciones. Muchas fueron dadas durante el mensaje, pero una importante. Comience por entregarle su corazón a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Obedeciendo su palabra, sometiéndose a Él. Entréguele su corazón a Dios. Y cuando le entregue su corazón, ¿qué va a suceder? Aquí viene la segunda aplicación. Entonces ahora usted sí le va a dar lo mejor a Dios. Cuando entregue el corazón, segunda aplicación. Ahora va a entregar lo mejor a Dios. Le va a entregar los primeros segundos, minutos del día. Cuando usted abre sus ojos, Señor, gracias que soy vivo. Que sean sus primeras palabras para Dios. Oh my God, Soleil, ¿qué pasó, my God? ¿Y por qué me tengo que ir? Muévete, quítate y me voy, me fui.
Uy, Señor, qué susto. No, que las primeras palabras que salgan de usted sea, Señor, gracias, estoy ley, pero te amo, Padre, y te quiero dar estos segundos, estos minutos, porque todo es tuyo, porque tú te mereces lo mejor. Entonces, entréguele lo mejor al Señor, comenzando con su tiempo, los primeros minutos, segundos del día. Luego, presente sus ofrendas al Señor. Entréguele. Él ya le ha dicho qué tipo de ofrendas quiere. Preséntele las ofrendas y hágalo con un corazón agradecido. Y algo más, no desprecie la oportunidad que Dios le da para ofrendar en su iglesia. No desprecie la oportunidad. En esta iglesia nadie le obliga, hermanos, y usted no escucha eso, pero Dios nos da una oportunidad para poder ayudar a los hermanos, para poder mantener el lugar donde le adoramos, para poder arreglar las ventanas, la luz. Es nuestro deber para poder suplir con las necesidades, no solamente de la iglesia, de nuestros hermanos. Vamos a comenzar entregándole nuestro corazón al Señor y todo lo siguiente llegará y lo vamos a hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre bendito. Tú eres Dios y tú pides lo que tú quieres, Señor. Y a ti no te vamos a cuestionar, Padre. Si tú pides es para nuestro beneficio, para probar nuestros corazones, nuestra fidelidad. Tú sabes cuánta debilidad hay en nosotros y por eso nos has dado tu Santo Espíritu para que pueda recordarnos nuestros deberes. Señor, ayúdanos a ser santos como tú, ayúdanos a ser generosos, Padre bendito. Ayúdanos a entender que nosotros no estamos en la capacidad de decidir qué ofrenda te vamos a dar, sino que eres tú y tú ya lo has puesto en tus estatutos, en tu palabra. Señor, gracias por este recuerdo. Gracias porque llamado es a ser santos y obedientes. Padre, te damos gracias y ayúdanos. Ayuda a tu iglesia en esta mañana. Ayúdales a aquellos que reconocen que tú eres el Señor, Padre. Dales la oportunidad para que puedan caminar en obediencia, que tu Santo Espíritu los guíe día a día en obediencia, en gozo y gratitud. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén. Nos ponemos